Buenos días. No quiero empezar este vídeo sin advertir antes de que, evidentemente, toda la unión de países de Europa en contra de Rusia y, evidentemente, mirando hacia la OTAN como si fuera algo extraño, se debe a que los servicios de espionaje y contraespionaje de los países de la Unión Europea detectaron hace tiempo las intenciones de Putin de no pararse en Ucrania y seguir con los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y todo lo que se pusiera por delante, Rumanía incluida también. Evidentemente, Polonia tiene bastante que ver en todo esto que os estoy diciendo. Pero lo importante es que la guerra de Ucrania revivió a la OTAN de la muerte cerebral que le había diagnosticado Emmanuel Macron en 2019. Esto lo saco de un artículo del diario.es. Un artículo que, después de leerlo, pues la verdad es que me ha dejado un poquito en shock, por decirlo de alguna manera. El ataque de Putin reactivó a los aliados contra un enemigo que había estado latente durante décadas. La Alianza Atlántica se recompuso para defender, en la medida de sus posibilidades, a Ucrania de su agresor y le señaló el camino de la adhesión. También la Unión Europea entró en el modo guerra, pero 3 años más tarde de la invasión, el golpe en el tablero geopolítico que ha dado Trump, sumado a las divisiones que se han dado en el viejo continente durante todo este tiempo y a la salida del Reino Unido, está en duda el funcionamiento de la OTAN. Es evidente que hay países de la Unión Europea que están buscando pues formar organizaciones multilaterales con otros países, desde Canadá a Turquía, por todos lados. ¿Por qué? Porque nadie se fía de Putin, pero que es que nadie tampoco se fía de Trump. Y sí, evidentemente Trump ha dinamitado la estrategia de la OTAN y la Unión Europea respecto a la guerra en Ucrania, al rebajar las expectativas ante una posible negociación con Putin y que ni Ucrania ni Europa participaran. O sea, eso es de estar chalado totalmente. Lo hizo en la primera reunión interministerial de los aliados en Bruselas, donde el arranque de su nuevo mandato a través del secretario de Estado, Pep, no sé qué, que en un breve discurso redujo las condiciones para Rusia al cerrar la puerta de la OTAN a Ucrania y reconocer que tenía que renunciar a los territorios ocupados como Crimea y el Donbass. También anticipó la desconexión de Estados Unidos respecto a la seguridad de Europa, que ha dependido durante décadas de Washington. ¿Se tenía que haber tenido en cuenta en la firma del Tratado de Roma cuando se inició la Unión Europea? Pues claro, se tuvo en cuenta solamente el comercio, se tuvo en cuenta los derechos sociales, se tuvieron en cuenta muchas cosas, pero no la defensa. Se confió mucho en la OTAN y en Estados Unidos. Y ahora se tiene que ir a la defensa. Nadie nos va a defender, como no seamos los europeos. A partir de ahí, los desplantes a la Unión Europea han sido las constantes amenazas de arancel, imaginación al inicio de las conversaciones con Putin sobre Ucrania, plantón a la jefa de la diplomacia europea, cuando ya estaba en Washington para reunirse con su homólogo Marco Rubio, que tela lo del Marco Rubio. A este hay que hacerle una pocilga aparte. También a sus propios socios de la Alianza Atlántica, a los que ha desafiado con no defender en caso de ataque, como estipula el artículo 5 de su Carta Fundacional, que solo se activó tras los atentados del 11S, si no aumentan el gasto militar. La Unión Europea se enfrenta así a un enorme problema con su socio más importante, pero lo hace con grietas internas que perjudican el paso a la acción. Eso ha obligado a los gobiernos europeos a hacer la guerra por su cuenta. En fin, el último ejemplo fue la decisión de sortear el veto de Hungría a las conclusiones del Consejo Europeo sobre Ucrania mediante un texto secundado a 26, porque el señor Víctor Orbán, un ultraderechista, pues
quiere mucho a Trump. Un país que está aislado no genera división, expresa el presidente de la institución, Antonio Costa, al acabar la reunión el jueves, como diciendo, tú eres el único que dices no, pues ahí te quedas. Nosotros vamos a seguir adelante. Esto es cada vez más difícil. Por eso en la nueva iniciativa también hemos considerado la coalición de voluntarios, para que un país no pueda bloquear a los demás, expresó la alta representante antes de esa cita. No obstante, la Unión Europea lleva desde 2022 haciendo equilibrios y dando manga ancha a la imaginación en sus propuestas para intentar sortear el veto del ultraderechista Víctor Orbán, que ha aprovechado esa capacidad para chantajear a sus socios en todo lo que tenía que ver con Ucrania. Probablemente la vez más llamativa fue en la que se fue al baño para que el resto de jefes de gobierno dieran el visto bueno a la apertura de negociaciones con ese país para su adhesión a la Unión Europea. Sortear el veto de Hungría y también de Eslovaquia, además de superar las resistencias de los denominados neutrales, Irlanda, Eslovenia y Austria. Austria no debería ser tan neutral, porque Austria está pegadita a Rusia. Y todo eso es lo que ha empujado a la proliferación de coaliciones de voluntad para dar respuesta a Ucrania ante el nuevo escenario. Se trata de alianzas al margen de la arquitectura institucional de la Unión Europea o la OTAN, en la que se va avanzando en posibles soluciones. De ahí el problema que se creó con el Tratado de Roma al no incluir la defensa de cada uno de los países y de la Unión Europea en general. Uno de los ejemplos fue Emmanuel Macron al convocar una reunión al denominado Weimar, Francia, Alemania, Polonia, España, Italia y Reino Unido, con presencia de la Unión Europea con Ursula von der Leyen y Antonio Costa, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En esa cita abordaron la necesidad de aumentar el gasto militar y las fórmulas para garantizar seguridad a Ucrania ante un hipotético acuerdo. Los celos de algunos países, fundamentalmente del este de la Unión Europea, obligó a Macron a convocar una segunda cita. En fin, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, que está intentando reiniciar las relaciones con la Unión Europea tras el Brexit, ha encontrado en el asunto de la seguridad el ámbito perfecto para ese reseteo. No es raro que, en cualquier caso, que ese país se involucre en los asuntos militares, dado que históricamente Francia y Reino Unido han sido los que han marcado la pauta al tener los principales ejércitos. Y además son potencias nucleares. Y ahora está liderando junto a Macron los planes para Ucrania, así como los contactos con Trump al respecto. No en vano ha sido Starmer el que ha bautizado la iniciativa como una coalición de voluntad que retrotrae a la alianza que en 2003 condujo a la invasión de Irak en defensa de Estados Unidos. Starmer amplió esa coalición de voluntad a Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega, República Checa, Rumanía, Canadá y Turquía. Y con esos miembros empezó a trabajar en una propuesta de paz con Zelensky que pueda volver a Trump y también en el día después de la guerra a través del despliegue de las tropas. La alianza con esos países se evidenció también este viernes en una videoconferencia en la que el presidente del Consejo Europeo informó a los jefes de gobierno de Turquía, Reino Unido, Canadá y Noruega e Islandia de los resultados de la reunión de los 27 en la víspera. Según fuentes comunitarias, en esa cita hicieron especial hincapié en la importancia de la cooperación con socios de la OTAN, de ideas afines tanto en términos de apoyo a Ucrania para garantizar una paz justa y duradera, como en términos de seguridad y defensa europeas. Pero esa cooperación reforzada tiene que ser al margen de las estructuras tradicionales por el desafío de Trump y la división. Pero las fuentes comunitarias ponen precisamente en valor la voluntad de esos países de colaborar con la Unión Europea. Ya el presidente Pedro Sánchez también advirtió de que está muy bien que se defienda por el este, pero también por el oeste y por el sur, porque también hay amenazas. Los trabajos avanzan además a nivel técnico. Más allá de las reuniones de los líderes, Francia ha convocado un encuentro de los jefes de Estado Mayor de los países que están dispuestos a participar en las garantías de seguridad para Ucrania, según explicó Macron tras la cumbre del jueves. Ese foro permitirá las primeras conversaciones exploratorias
a nivel técnico de los países dispuestos a enviar tropas para garantizar que un eventual acuerdo de paz sea respetado por Rusia. Todos los países están invitados. Dijo el presidente francés que precisó que la presencia de algún representante militar estadounidense o del mando militar de la OTAN intentamos evitar un alto el fuego que se negocie rápido y sin garantías. El GEMA, es decir, el Alto Estado Mayor Español, asistirá a esa reunión, aunque Pedro Sánchez ha enfatizado que es prematuro, porque si no hay un alto el fuego, pues la cosa no es tan fácil. Por eso es prematuro abordar esa cuestión cuando la guerra continúa. No obstante, el debate va avanzando, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, con la gran incógnita de qué hará Trump y la duda de si solo los europeos son capaces de defenderse y garantizar la seguridad a Ucrania. Yo estoy convencido de que sí, de que los europeos pueden garantizar esa paz en Ucrania y al mismo tiempo poner las bases y seguir avanzando para la defensa de todo lo que es el territorio de la Unión Europea, de Europa en general. Y vuelvo al principio. Los servicios de espionaje y contraespionaje europeos tienen suficientes datos como para saber que Rusia no se va a parar en Ucrania, que seguirá adelante, que los tres países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania los tiene en el punto de mira. Putin quiere volver a la antigua Rusia. No se ha dado cuenta de que han pasado un montón de años y que eso ya no existe ni volverá a existir. Europa no lo va a permitir. Por más que un psicópata en el despacho oval y Putin en el Kremlin quieran decir que no. Tendremos que estar atentos a esto. Es muy serio.